Amén. Bueno, vamos a observar las diapositivas para que demos inicio y conversemos un poco acerca de los que nos competen esta materia. Ay, que le doy OK. ¿Están grabando? ¿O qué significa eso? Profe, hola, buenas noches, Dios la bendiga. Ya está grabando la reunión, ¿vale? Como para respaldo de nosotros. Ah, listo, muchas gracias. ¿Saben si falta algún compañero de ustedes hoy? Pues, están ingresando algunos, igual voy a seguir dando entrada a los que faltan. Listo, muchas gracias. El Juber Palacios listado. no se pudo conectar, profe. Juber Palacios. Uber para eso. El listado es el mismo que teníamos en la clase que vieron conmigo la vez pasada. Lista de No, compañeros. señora, ha cambiado mucho. Algunos ya han salido y otros han entrado. Listo. Entonces voy a solicitar pues como tal ese nuevo listado y tenemos en cuenta hoy que Uber no pudo estar, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces le voy a pedir el favor a Paola si me puede por favor apoyar escribiéndome ese tipo de cosas, los compañeros que no pudieron participar hoy o que bueno, tienen algún inconveniente, algún retraso, por Listo, favor. profe. Yo me encargo de eso. ¿Necesita que le cree un grupo? Pues no sé, como quieran. Si quieren lo trabajamos por ahí por el que tienen ya creado. Es que tenemos uno, pero de otra materia, así que si quiere Ah, creo uno es para mejor esta crear un materia. grupo, mejor crear un grupo para la materia. Porque también estamos trabajando pues con la plataforma Classroom, entonces ahí van a encontrar todas las diapositivas, algún comentarios, de pronto si se abre algún foro, también esta Ah, ok. herramienta nos sirve. Entonces yo diría que por el momento no veo la necesidad, dejémoslo por el momento en el Classroom. ¿Cómo les está yendo pues con el uso del Classroom? Muy Sino que a regular. algunos compañeros no les sirve Classroom. Por ejemplo, al hermano Luis, al hermanito Lini, y A mí entonces no también, sé, a mí, al hermanito Gilbert. Listo, entonces en ese caso, entonces sí, porfa, crea el grupo y ya Ok, vamos mirando en qué podemos ayudarles para que se ajuste pues como a la modalidad del Classroom. Listo, listo, profe. Ya me pongo en esas. muchas gracias. Bueno, entonces como ya saben, vamos a estar observando la materia de Relaciones Humanas y Sanidad Interior. De pronto si hay algún compañero que no me conoce, mi nombre es Nicole Zúñiga, yo soy pastora juvenil de la Iglesia Cristiana de Puerto Berrío. Eh, De pronto estoy muy cerquita y muy lejos de algunos de ustedes. Y bueno, en Puerto Berrío tenemos una congregación muy especial liderada por el pastor Carlos Ávila y la pastora Lady. Y estamos pues a disposición de lo que necesiten, en lo que podamos servirles. Y bueno, en eso andamos, en el mismo propósito de la iglesia wesleyana a nivel general, que es evangelizar, ganar las almas para el Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas. La idea es que podamos conversar, que no lo hagamos de pronto como tan magistral porque se me duermen. También pedirles pues el favor de pronto si pueden activar la camarita de vez en cuando, si van a hacer algún aporte, que por favor activen su cámara, que digan su nombre, de dónde son y que podamos pues como conocernos un poco más e interactuar. Entonces me gustaría iniciar con esa pregunta para que la persona que quiera responderla lo haga. Si pudieras definir en una sola palabra qué área de las relaciones humanas es la que más te cuesta hoy, ¿cuál sería y por qué? Entonces, ya saben, activamos la cámara, nos presentamos y vamos participando acerca de las preguntas que se van a ir presentando para que podamos conversar. Vuelve otra vez, no todos al mismo tiempo porque nos saturamos, se daña el sonido. Cuando tú dices que relaciones humanas, ¿cuál es la que más te cuesta? O sea, ¿cuál es la que más se me dificulta de todas esas?
¿En qué área específica te cuesta las relaciones humanas en la actualidad? Ah, no, a mí ninguna. ¿Estás ducho en relaciones humanas? Pues si yo me la llevo bien con todo el mundo, soy muy servicial no, Listo. Entonces, no tienes como ninguna tensión, ningún inconveniente en ninguna no, no. de estas. Listo, don Luis. Cuéntanos un poquito acerca de ti, Bueno, dónde te yo me encuentras. llamo Luis Jesús Fuentes Muñoz, me congrego en la iglesia boleyana en la Casa de mi Dios de la ciudad de Bucaramanga. Soy contador público, especialista en impuestos y especialista en gerencia en educación. Trabajo como jefe de control interno de la empresa Santanderiana Licores. Soy casado con Luz Dari Durán Jiménez. Tengo dos hijos, ya soy abuelo y soy hijo de Dios, que es lo más importante, soy cristiano. Y estoy para Listo. servirles y para aprender. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Laura Baena, después a Robinson y después a Gloria. Hola, buenas noches. De acuerdo a la pregunta, profe, yo diría que en la parte de iniciar una conversación, una interacción con las personas, más que todo como con gente desconocida, como con los nuevos amigos, por decirlo así, diría yo en esa parte. Súper. Bueno, Laura, cuéntanos un poquitico acerca de ti. Bueno, mi nombre es Laura Baena, me congrego en la iglesia de Río Negro. En este momento trabajo en la plantación de una nueva iglesia en el municipio de Guarne junto con mi esposo. ¿Y qué más? No, ya. Listo, muchas gracias. Vamos con Robinson, Profe, yo, Lady. Lady. Eh, para mí sería la familia, porque digamos que entre uno más se ama, también a veces o en ocasiones más daño se hace. Entonces, uno hay veces carga orgullo, así estemos en el Señor, así queramos estar bien. Hay veces el orgullo a uno no le permite como acercarse a la familia, a sanar tantas cosas de atrás, del pasado, de niñez, o también más reciente. Entonces, yo creería que hay veces a uno le cuesta más con la familia porque con los amigos, pues si van o vienen, son los amigos. En el trabajo uno no es indispensable en un trabajo, si me hago entender. En cambio, la familia, todo el tiempo vamos a ser la familia. Ese es mi Muchas aporte. gracias. Muchas gracias, Lady. Y nos vas a contar, porfis, algo sobre ti. Algo sobre mí, ay, que les cuento, ya me conocen, pues así sea virtual, pues ya me conocen. Bueno, nosotros vivimos en la ciudad de Medellín. No digan que no conozcan los compañeros, algo supremamente nuevo, de primera mano. Algo nuevo. Algo nuevo. A ver, algo nuevo, bueno, algo nuevo que no sepan de mí es que soy la líder de danza en la iglesia central de Medellín, donde me congrego, con el pastor Julio y la pastora Janet. ¿Qué más? Algo nuevo. Bueno, algo nuevo y un poquito triste. Y fue que en octubre quedamos embarazados y en diciembre lo perdimos. Y ya. Muchas gracias, Lady, por contarnos. Doña Gloria. Le regalo el doña, nadie me dio ese don de llevarme al altar, entonces dígame Gloria nomás. Listo, Eh, como usted quiera. Pastora, le cuento, mi nombre es Gloria Tangarife, me congrego en la iglesia hueleyana del barrio Aures, aquí en Medellín. A mí no me da dificultad pues relacionarme con las personas ni con la familia, porque el Señor me ayudó a superar. eh, Alguien tiene el micrófono abierto.
Algo que yo no sé, yo creo que por la misericordia de Dios superé esa etapa. A mí desde muy niña me daba mucho miedo hablarle a las personas extrañas, aun cuando llegué aquí a la ciudad y eso pues yo no sé, con el paso del tiempo y la gracia de Dios que ya Él me tenía en sus planes, me fue como ayudando a superar todo eso, pero sí, sí, no, me es fácil, la verdad que sí. Y ya. Sí, muchas gracias. Cuéntanos algo sobre ti. Entonces ya de que me congrego en la iglesia. Ah, bueno, sí. Soy madre soltera, tengo 3 hijas, ya son, gracias a Dios, ya son profesionales. Tuve la ayuda del Señor para sacarles adelante, aunque yo aún no le conocía. Me tocó guerrearla duro, pero logré sacarlas y hoy me siento orgullosa y muy agradecida con el Señor, primeramente, porque son profesionales. Yo pude impulsarlas hasta una tecnología, no me fue fácil ganándome apenas un salario mínimo, suprimirle muchas cosas, pero hoy día la verdad vivo muy agradecida con el Señor porque veo la mano de Dios en nosotros. Ellas conocieron del Evangelio, las llevé muy niñas a los pies de Jesús, pero ya cuando llegó la adolescencia se apartaron, pero ellas sigo orando y clamando todos los días al Señor que ellas algún día vuelvan. Muchas gracias. Sí, sí, Vamos pastora. con Julio y luego con Lindy. Buenas noches, profesora y compañeros. Pienso que en cuanto a la pregunta, de pronto no que se me dificulte, sino que se presentan inconvenientes es con la relación entre familia extendida, no mi núcleo familiar como tal, sino con la familia extendida, pues teniendo en cuenta de que algunos no son creyentes, entonces ahí se dificulta esa relación porque pues ya lógicamente uno no comparte las mismas cosas. Esa es como la dificultad. Y con los amigos, pues hoy me gusta tener amistades, pero a veces también los afanes de la vida y las ocupaciones de las personas se le dificulta a uno ya como tener una relación un poco más cercana porque no hay tiempo para dedicar a las amistades. Listo, Julio. Cuéntanos algo nuevo, porque la nueva se Bueno, conocen entre sí, bueno, como nuevo, no creo que no tengo nada, pues ya con los compañeros nos conocemos pues llevo estudiando aquí hace ya año y medio y con la profesora recibí la primera clase que fue Inducción a la Psicología. Pues ya todos conocen y me congrego en la iglesia Orellana de Bucaramanga, la central. eh, de trabajo, por la misericordia de Dios puedo servir en el Ministerio de Alabanza y soy el líder de jóvenes de la iglesia junto con mi esposa. bien. Lindy. Muchas gracias. Profe, se me dificulta mucho con la familia, que a veces espero de lo que yo doy. Yo soy muy servidor. Entonces, pues uno, a veces se aprovechan. Y otro es que a veces yo espero como la misma retribución cuando yo sirvo, obviamente lo hago sin interés, pero cuando yo necesito algo, pues también espero lo mismo y muchas veces no sucede. Eso me cuesta. Sí, está bien. Muy bien, Lindy, ¿alguna novedad que no sepan los compañeros acerca de tu vida? No, yo creo que no. Es que actualmente resido en los Estados Unidos, en California. Tenemos en este momento 2 horas de diferencia y no, que lo que necesiten con mucho gusto. Y está trasnochando Lindy entonces. No, estamos a las 6:40 de la tarde. Estamos antes de Ah, día todavía. están atrás de nosotros, súper. Sí, antes estoy todavía en horario, ya saliendo de horario laboral. Listo. Vamos con Gloria Elena y luego con Paola. Yo ya hablé, pastora Ani, qué pena, dejé la mano abierta. Listo, Paola. Bueno, a mí me cuesta expresarme en un público, digamos que grande, me cuesta hablar.
me pongo muy mal, o sea, me paniqueo, entonces como le tengo como fobia, como un poco como, ¿cómo sería eso? Como pánico a expresarme. Soy un poco cerrada, entonces cuando hay personas nuevas no me queda un poco difícil abrirme total, pero trato de ir venciendo eso, entonces trato de hablar poco a poco, pero eso es lo que yo digo que me cuesta más, digamos, expresarme en un público grande. Sí, está bien. Sin embargo, no te cierras a hacerlo, o sea, has tenido como la oportunidad y te has arriesgado a hacerlo. Sí, en una conferencia que fui con mi mamá, ella era la conferencista y ella me dijo, vas a un tema porque quiero que te sueltes y bueno, a pesar que no era un grupo tan grande, pude lograr dar ese tema. Muy bien, porque ahí está la clave, ¿cierto? Nos cuesta, pero si no lo hacemos, siempre nos va a costar y nos vamos a quedar en el mismo lugar. Sí, Entonces, cada que se te presente la oportunidad, ese es el momento oportuno para ser libre de ese temor. sí, eso es verdad. Listo. ¿Alguna novedad, Paola, que nos quieras contar? Algo sobre Bueno, ti. bueno, muchos saben, otros no. El 14 de marzo me operaron de la vesícula y el 17, el sábado, este sábado fue, me torcí el tobillo y estuve domingo y lunes en urgencias y bueno, estoy quieta acá en este tobillo, pesar que no hay fractura, pero sí tengo un pedacito como de hueso suelto como de 4 centímetros. Entonces me tengo que quedar muy quieta, pues el tobillo, si no puedo causar que se fracture. Eso es lo que me ha pasado últimamente. Muchas gracias. Juan Con gusto. Esteban, Profe, hola compañeros, buenas noches. Bueno, a mí se me facilita como que en cierta parte sí hacer relaciones interpersonales, ¿cierto? Pues diría que es como una de las ventajas allí. No sé si es porque suelo como que tomar mucho la confianza con la gente así pues, inmediatamente, entonces como que de alguna forma se me facilita. Una de las cositas de pronto que sí es un poquito, digamos, es un reto para mí, es, bueno, era más que todo como ese habla en público, ¿cierto? El hablar en público, creo que era una de las cosas que más me costaba allí. Para los que no saben, yo asisto a la iglesia de Zamora, entonces ha sido como que un proceso con el pastor Edgar y demás, con todo el tema de del hablar en público y todo, ¿cierto? Sobre mí, pues yo creo que la mayoría ya conoce que ha sido, bueno, líder de jóvenes acá en la iglesia de Zamora, también estoy apoyando en el liderazgo de los Ujieres. Y sí, pues, nada más que contar. Bueno, también estoy estudiando inglés, que de hecho, si Dios quiere, termino este año. Em, y ya, eso. muchas gracias, Juan Esteban. Con Esa eso, es la novedad, que ya se va a graduar. Y vamos a ver que ya se va a graduar, ¿cierto? con la ayuda de Dios. Listo. Bueno, a nivel de iglesia, ¿cómo están las relaciones interpersonales con los nuevos, entre los líderes, entre los pastores? ¿Qué podemos hablar respecto a la iglesia? Profe, pues yo considero que bien, pues a mí no me cuesta relacionarme pues como con las personas ni con los nuevos. Soy como muy extrovertida en esa parte. Con los pastores también la relación es súper bien, como una amistad. Pues no, no dejo de verlos como mis autoridades, pero sí, muy, muy chévere, bien, muy, muy bien. Ah, sí, a mí, profe, de pronto a mí sí me cuesta un poquito más el relacionarme de pronto con los nuevos, porque yo sí soy de pronto un poquito como más tímido, como si me entiende, entonces me cuesta ese lado un poquito, me cuesta un poquito, pero de resto pues ya lo va manejando uno. Gracias. Muchas gracias. Gloria, Pastor, en la iglesia me es fácil
relacionarme con las personas nuevas. El Señor me ha dado el privilegio de ser servidora o diácono en la iglesia, entonces es algo que me apasiona mucho recibir las personas, llevarlas ubicarlas, mejor dicho, y es algo que me apasiona mucho hacerlo, la interacción con la gente. Y nada, me la llevo bien, pues de todas maneras, yo tengo muy claro que uno no es perita en dulce para gustarle a todo el mundo. Hay hermanitas que he pecado, pues que Dios las ayude, pero igual pues yo las manejo, o sea, no me afecta ni dejo que me afecte a mí, pero sino que yo la manejo, sobre todo hay una compañerita en los diáconos que es un poquito difícil, de un temperamento muy difícil, pero la he manejado hasta ahora. Cuando ella me dice que ahí amaneció el día verde, yo le digo, ay, sí está verdecito. O sea, si me entiende, la llevo así suave para no me gusta pelear. El que pelea conmigo pierde porque no encuentra. Y entonces así soy yo. Pero de resto, pues muy bien con mis pastores, pues no, una maravilla, los quiero mucho. Han sido un soporte muy lindo para mí. Me han dado la oportunidad de predicar en algunos ayunos. Los ayunos los hacemos por ministerios, entonces cuando lo hacemos los servidores, a veces me dan la oportunidad a mí y me he desenvuelto mucho en eso, también me apasiona mucho esto, investigo mucho y entonces la gloria sea para el Señor porque sé que es el Señor. Entonces estos pastores me han dado esta oportunidad y esto me ha ayudado a crecer mucho espiritualmente y en el ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Vamos a escuchar a Gilmer Velasco. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Bueno, Bien. es un cambio bastante significativo pasar de una iglesia de pueblo, que yo prácticamente todo el cristianismo lo he desarrollado en, en mi pueblo Yarumal, y ahí pasé a San Jerónimo, que son congregaciones pequeñas, donde uno se conoce con los hermanos, se relaciona con líderes, con pastores. Ahora me estoy congregando en el Centro de Fe y Esperanza acá en Medellín, y es una iglesia muy grande. Simplemente uno va a un culto, escucha la palabra y mira uno a todos los lados, y es muy difícil porque uno no conoce a nadie, ni a los líderes siquiera. Entonces, ahí esas relaciones sí es muy diferente a la iglesia en un pueblo donde yo he estado. Entonces, aparte, esa relación es muy corta en este momento, pero contento porque estoy en una iglesia donde dan buena palabra y donde estoy siendo edificado. Gracias, pastor. Muchas gracias, Gilmer. ¿Hace cuánto más o menos estás experimentando ese cambio? ¿Cuánto tiempo llevas? Yo llevo acá en el centro, acá en Medellín, en la central, un año, llevamos un año que estamos congregándonos. Eso es lo que yo llevo acá en Medellín. Yo siempre llevo unos 22 años en el cristianismo, serví en Yarumal, Centro de Fe y Esperanza en Yarumal, mucho tiempo, donde tengo prácticamente, uno tiene los amigos, hermanos, líderes, unos se han ido, otros están todavía, pero sí es un cambio bastante grande a comparación de congregarse en una iglesia tan grande donde yo me estoy congregando en este momento. Gracias, pastor. Muchas gracias, Gilmer. Bueno, vamos a darle la oportunidad a los compañeros que no han hablado para que respondamos esta pregunta. Esta pregunta está relacionada con la infancia. ¿Cómo creen ustedes que la infancia tiene como esa importancia a nivel de relaciones interpersonales cuando ya somos adultos? Y la pregunta básicamente dice, ¿creen que los problemas que tenemos hoy con nuestros jefes o parejas tienen algo que ver cómo nos criaron de niños? Vamos a darle la oportunidad a las personas que no han hablado. De manera voluntaria primero y para que puedan participar. Por ejemplo, el hermano John, ¿qué piensa? Hola, buenas noches. No, pues la verdad, pues
son unas de las cualidades que me ha dado Dios dentro de mi carácter o que me han formado, pero no, es que no tengo problemas con, con mis jefes, no porque pues, no, y con mi esposa tampoco, aunque mi esposa fue formada o fue criada pues obviamente diferente, pues yo entiendo eso y pues no, pues yo no tengo problema con ella por eso, y con mi esposa y con mi jefe tampoco. Entonces, por eso no opino, y por lo menos en lo otro, pues no, tampoco. Me relaciono bien con mi familia, con todo, entonces no. A nivel Le doy- general tienes buenas relaciones interpersonales. Y Listo, sí, soy muy fuerte en eso. muy bien. Bueno, Johnny, ¿qué parte tú de pronto lideras o desempeñas dentro de la iglesia? Bueno, dentro de la iglesia, pues soy líder de un grupo de crecimiento integral y también hago parte del grupo de trabajo o de la red de parejas. También nos acompañamos las clases de pareja, pues compartiendo las enseñanzas, compartimos también tiempo de asesorías o consultorías perdón, asesorías o consejerías de parejas. Entonces, no, creo que Dios ha hecho cosas muy bonitas en mi vida y con mi esposa que creo que ya hasta se le olvidan cosas a uno que no vivimos Listo, negativas, de pues, acuerdo. no perfectas, Bueno, ¿no? entonces la idea precisamente de esta materia es uno, pues que la podamos aplicar a nosotros mismos, pero también es importante verla desde nuestro rol como líderes dentro de nuestra comunidad cristiana, ¿cierto? Porque de pronto en este momento John ya ha solucionado muchas cosas, puede decir que está sano en muchas cosas, en sus relaciones interpersonales, que tiene unas habilidades, una personalidad que le permite pues tener como esa facilidad en relacionarse, pero posiblemente te van a llegar casos, te van a llegar personas con muchos problemas y problemas que impliquen relacionarse con otros. Entonces esta pregunta básicamente menciona la consecuencia o la influencia directa que tiene la infancia en cómo nos relacionamos en la actualidad. Es básicamente eso. ¿Qué quieres decir, John? ¿O Ahora querías no, decir por lo algo? menos algo, por lo menos de mí, y lo sabe mi esposa y mi sobrino, pues que ve un poquito en el reflejado mi niñez, era de que para mí no era fácil expresarme o relacionarme, era muy penoso. Entonces, eso verdaderamente, el que me conoce hoy en día y me ve pues hablar y expresarme y socializar, se le hace difícil creer eso, casi que imposible. Él dice, no, yo no creo, tiene que haber sido así y no es verdad, porque yo, pues hubo un proceso, ¿no? Y entonces, hoy por hoy pues tengo esa facilidad y le digo que fue tanto que de hecho ya en el Señor tengo 8 años de servirle a Dios o de conocerle y ya hasta olvidé eso, pero sí lo uso mucho como reflexión de todo lo que puedo aprender dentro de mi proceso, de aprender a relacionarme y todo el daño que me estaba causando a mí y de lo que me perdía y de lo que verdaderamente eso frustraba, ¿no? Entonces, en eso ayudo a mi sobrino mucho porque él tiene algo así como esa personalidad cuando yo era joven y niño también, o más bien niño, y le ha ayudado mucho en ese proceso. Muchas gracias, John. Vamos a escuchar a Elkin y luego a Freddy. Eh, yo considero que la forma en que nos hayan criado sí influye directamente en nuestro comportamiento con nuestros jefes, ya que en que nuestros padres nos hayan, digamos, transmitido seguridad, amor, pues claramente lo vamos a ver reflejado con las personas que nos comencemos a relacionar ya en la adultez. Bien. Cuéntanos algo sobre ti, Elkin, una novedad que no sepan los compañeros, algo nuevo. Algo nuevo. eh, bueno, pues en realidad estudiamos virtual, pero pues considero que hay muchas cosas nuevas o muchas cosas que no conocen de nosotros por el tema de la virtualidad. Considero que puedo hablar o, pues, sobre un ministerio que estamos haciendo. Yo vivo en San Rafael, Antioquia, una vereda que se llama La Cumbre.
y tenemos una iglesia semilla una iglesia semilla en otra vereda que se llama Anticas. Entonces, digamos que se está haciendo, digamos, el trabajo de evangelizar las personas en esta vereda. Ha sido un poco complejo porque digamos que se tiene muy arraigado eh, el catolicismo, pues las tradiciones de los abuelos, tatarabuelos, se ha transmitido a las personas actuales. Entonces, veo que estamos trabajando allí y estamos orando a que Dios, digamos, haga esa obra en el transformar o cambiar la mentalidad de las personas que visitamos hablando de Jesús. Muchas gracias, Delfín. Caterine, Profe Nicole, Dios la bendiga. Qué alegría volver a verla. gracias. Profe, bueno, ante la pregunta, totalmente. Sí, sí y sí. De hecho, ayer tuve una conversa con mi esposo, aunque él y yo tenemos una relación muy bonita, pero mi esposo me decía que era necesario más los abrazos, como esas muestras de cariño, esos contactos físicos. Y hubo un momento que como que a mí algo se me rebobinó y yo le dije a él, lo que pasa es que cuando yo era niña, a mí no me abrazaban. Yo no tuve muestras de cariño, yo fui hija única, pero yo no tuve esas muestras de cariño hasta los 19 años que yo me casé con él y salí de mi casa. Entonces, realmente pude como que entender que eso que yo no vi en mi niñez y en mi adolescencia, pues indirectamente lo estoy como repitiendo con él, posiblemente con mi hija y de pronto con mi círculo, de pronto en la iglesia. Y fue duro, para mí fue como un baldado de agua fría, como cuando yo caí en cuenta y yo, ay, duro. Súper. Muy bien, Caterina. Ese ejemplo es, o sea, es la vivencia que experimentan muchas personas, cómo la infancia realmente directamente nos ha formado y nos permite relacionarnos sanamente o con algunas falencias o con algunas necesidades, ¿cierto? Lo más importante es que usted logró identificar de manera directa eso que te sucedió para que en la actualidad usted pueda abrirse a experimentar ese tipo de contacto físico necesario dentro de una relación. Caterina, algo nuevo que nos quieras contar, aparte de ese Pues a ver, incidente tan puntual y poderoso que te sucedió. algo nuevo, bueno, pues a ver, nosotros, pues para mí es algo de mucha alegría y es a nivel ministerial, pues nosotros pastoreamos acá en San Luis. Y hace muy poco logramos abrir un punto de predicación a 40 minutos de acá. Y es algo muy bonito porque todos son personas ancianas. Entonces uno llega allá y lo primero que uno encuentra es el derroche de amor, abrazos, picos, mi amor. Entonces, y también sirve como para ir rompiendo pues como ese patrón. Y es algo pues que abrir ese punto con personas de edad ha sido muy bonito. Me parece algo nuevo y me tiene como muy feliz esa parte. Súper. Muchas gracias. Vamos a Profe, escuchar, qué pena, mi esposo puede participar. sí, claro que sí. Dale. Profe, buenas noches, Dios la bendiga, Dios los bendiga a todos los compañeros. Sí, lo mismo que expresaba mi esposa frente a la pregunta, decidí participar porque realmente uno como que tarda en reaccionar frente a eso, pero evidencia que realmente la infancia tiene un papel importantísimo en el desarrollo inclusive de la vida, de casi toda la vida de uno. Sí, y uno cree que de pronto las demás personas, que porque ve problemas como traumas o algo, cuando uno empieza como a analizarse uno mismo, uno empieza a verse conductas que uno dice, verdad, esto la cogí fue de mi niñez, todavía no la he soltado. Por ejemplo, a mí en lo personal se me dificultaba mucho las relaciones con las personas por lo mismo, porque yo fui una persona que no me enseñaron pues como a socializar, me enseñaron de otras maneras y eso me trajo fue dificultades. En la infancia yo fui hasta peleón, profe, hasta me agarraba en el colegio y llegué hasta casi a la edad adulta y todavía tenía problemas con agarrarme, pero a los puños, con personas y discusiones feas. Yo dije, esto no es normal, ¿qué pasa? ¿Por qué no logro como encajar y veo que otros sí?
antes como que los anhelan, como que venga, pero a mí me hacían a un lado, ¿sí? Entonces evidencié pues que realmente venía una conducta de infancia que había que trabajarle mucho y le digo que por gracia del Señor, el Señor pues formó su carácter en mí y que ahora ya me paso ya de sociable y antes me tienen que callar. Muchas gracias, Freddy. Vamos a escuchar al pastor Rodrigo y luego a Libardo y Yorlado. Hola, profe, buenas noches. Yo estoy totalmente de acuerdo con la pregunta que haces, que definitivamente la infancia, la crianza, la cultura, el entorno, todo lo que tengamos que o que hayamos pasado como niños influencia la relación de adultos, bien sea que ya hayamos sanado muchas cosas y otras estemos en proceso de sanar, pero tiene que ver directamente con el comportamiento actual de nosotros como seres humanos. Y ahí entra el Espíritu Santo de Dios y su palabra para transformar nuestras vidas al nuevo hombre que Él quiere, al propósito que Él quiere y al nuevo nombre que nos da y nos dio, básicamente. Pero si es una lucha, yo considero que estas luchas y todos estos temas de pasado de infancia nos acompañan por la misericordia de Dios, superamos muchas, pero tenemos que estar muy atentos y muy alertas a que no se repitan, porque vienen desde con nosotros. Por ejemplo, en mi caso particular, mi esposa viene de un entorno de economía muy buena, no tuvo necesidades mayores en su niñez, tuvo comodidades muy interesantes en su niñez, y en mi caso yo vine de una economía muy escasa, de una familia de bueno, 12 hermanos, incluso ya hay dos muertos, fallecidos. Entonces la economía era muy apretada, demasiado apretada. Entonces cuando yo me encuentro con mi esposa, estos dos mundos se juntan y engranar el pensamiento de ella con el pensamiento mío fue muy complejo, porque cuando yo vengo de una situación de este tipo de escasez, pues cuando Dios me empezó a bendecir, yo empecé como a atesorar porque la seguridad para mí pues era tener ahí algo porque no, en algún momento de mi vida no lo tuve y necesitaba asegurar como ese pan de mañana, básicamente. En cambio, mi esposa tenía claro la situación en esa área específica, que para ella decía, no, pues a mí me llegó y me va a llegar porque nunca me faltó y yo voy a tener, o sea, Dios me va a bendecir y no tengo problema con eso. Entonces, esos son temas de esos mundos para alinearlos que tienen que ver directamente con nuestra infancia. Básicamente es eso, profe. Muchas gracias. ¿Quieres contarnos de pronto alguna novedad, algo que adicional a lo que ya nos cuentas acerca de tu familia? No, básicamente eso, profe, básicamente eso. Dice, ¿en qué lugar te encuentras pastoreando? En Sabaneta, aquí en el sur del Valle de Aburrá, y pues aquí estamos pastoreando por la misericordia de Dios junto con mi querida esposa. Y aquí está mi hijo José Pablo también tomando la clase, no sé si quieras decir algo. Ah, pues bien, Él creció en otro chévere. entorno. Listo, muchas gracias. Bueno, Ok. José Pablo, vamos a estar atentos a tu participación. Cuando quieras decir algo, estaremos acá prestos para escuchar. Vamos a escuchar a Libardo y a Yorlade. Profe, buenas noches, compañeros. Sí, definitivamente los otros compañeros han hablado y han dicho eh, mucho de lo que nos puede influir o influenciar cuando éramos niños. Ahora, al principio, bueno, nosotros como el Pastor Rodrigo también crecimos en un hogar, eh, habían faltas, había precariedad, pero era un hogar donde se sentía mucho el amor. Y mi papá era uno que en el momento en que podía tener algo, nos hacía sentir bien, nos llevaba a comernos un helado, o sea, poco, pero nos hacía sentir bien. Y sobre todo el ambiente de la distensión, del hablar, del reírnos. Y eso, al principio, cuando formamos el hogar, mi esposo y yo, me afectó de pronto en inseguridades, porque yo creo que somos de una generación donde el amor faltaba, pero en mi caso fue diferente, no hubieron problemas y yo creo que en 37 años que llevamos influyó mucho
ser extrovertido. Yo corría, saltaba, subía a árboles, yo cogía mangos, yo brincaba y me creó una personalidad, digamos, positiva y fue una de las cosas que influyó en la relación con mi esposa y todavía creo que nos ayuda mucho esta parte en el temperamento y en el comportarnos y en manejar las situaciones y los problemas, reírnos de todo. Yo creo que si el Señor algo dejó en mí fue, creo, en edad cronológica tengo 57, pero me dejó un espíritu y un alma de un niño de 10 años. Súper. Yo quiero escuchar la esposa qué perspectiva tiene respecto a todo lo que nos está contando Libardo. No, súper divertido. Te cuento pues como sobre mí, gracias a Dios, pues soy la menor de una familia grande, entonces fui muy cuidada, muy amada. Mi papá sí desde muy niña me falleció, pero tuve muchos hermanos pues adelante hombres, entonces fui una niña pues muy querida, muy amada. Más sin embargo, pues ya uno en el transcurrir de su vida conoce personas y ya en la madurez de que realmente pues les hizo falta como el amor y como en su manera de actuar. Y bueno, creo pues que ya conociendo de Dios mucho, pude ayudar a muchas personas, como bueno, consejos y eso, que ya se cree uno que Dios como lo utiliza, pero le doy gracias a Dios porque así como cosas y también mi esposo y yo tenemos una relación pues muy bonita, gracias al Señor, y nos divertimos mucho, tenemos almas de niños, entonces eso influye pues como en nuestra relación bonita. Que a veces las rodillas no ayudan. Para correr. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar paso a esta última pregunta con los compañeros que no han tenido la oportunidad de hablar. Ya para entrar en materia y podamos pues ver como los objetivos del curso, la metodología, de qué se trata pues como tal la materia. Sin embargo, ya estas preguntas nos dan pues como un abrebocas de lo que se va a tratar el curso. Bueno, dice, imagina una persona que tiene un corazón lleno de heridas del pasado, falta de perdón, rechazo, pero intenta construir una relación sana hoy. Es posible tener una relación 10 de 10, o sea, excelente, con un corazón dañado o herido. ¿Qué pasa primero, la sanidad o una buena relación? Los compañeros Buenas que noches. han hablado. Yo creo que ambas cosas van de la mano. Yo debo ir sanando para tener una buena relación. Y la buena relación va a ser el resultado de esa sanación. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí. yo he visto muchos casos donde llegan personas heridas, que han sido maltratadas o que han sido víctimas de violencia, le han matado a sus papás, los han sacado de sus tierras, pero poco a poco van sanando su corazón. ¿Sí? Hay casos de inclusive pastores que han sido violentados, tanto guerrilla como paramilitares, y han sanado su corazón y ahí van, porque han hecho las cosas al mismo tiempo. Voy sanando y voy teniendo buenas relaciones. ¿Mm? Porque si yo Muy espero bien. a hacer una cosa, de pronto no hago la otra. ¿Mm? Muchas gracias. Muy bien. Vamos a escuchar a Paula. Profe, yo creo que primero uno debe sanar, porque si yo, digamos, si nos vamos por la parte personal de uno, si una persona sufre mala estima, ¿sí o no? Si uno no se ama, ¿cómo va a amar a otra persona? Entonces, uno primero debe sanarse internamente para poder ofrecerle a la otra persona una estabilidad emocional. Si uno no está estable, ¿cómo le va a ofrecer a otra persona? ¿Sí me hago entender? Y si nos vamos por la parte matrimonial, si una persona, digamos, fue violada,
y ella se casó sin haber sanado, va a ser imposible que tenga una relación íntima perfecta con su esposo, porque va a sentir las manos de la persona que la agredió. Entonces yo creo que es primero sanarse uno mismo para poder ofrecerle a la otra persona un bienestar. Listo, muchas gracias. Marcela. Buenas noches para todos. Profe, yo creo que principalmente la persona debe sanar. ¿Por qué digo esto? Yo fui alguien muy herido cuando niña, muy menospreciada, muy rechazada. Y yo tengo un esposo maravilloso, o sea, tenemos 23 años de casados y él siempre me ha tratado como una princesa, como una reina, pero solo hasta que yo sané, nuestro matrimonio empezó a caminar como debía ser. O sea, ahora nos lo estamos disfrutando. Solo fue hasta el momento que yo sané que nuestra relación empezó a fluir como hoy día está fluyendo. Entonces yo pienso que primero la persona debe sanar. Muy bien. Marcelo, ¿alguna novedad, algo que nos quieras contar? Profe, una novedad, estamos plantando iglesia, Santa Fe de Antioquia, mi esposo y yo estamos pastoreando, muy felices, estamos muy contentos con la obra. Listo, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Andrés. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Bueno. Respecto a la pregunta, yo pienso que primero hay que sanar. La palabra de Dios dice que el corazón mana la vida, ¿cierto? Y cuando una persona pues tiene cosas del pasado, las circunstancias que vivió, determinan mucho en su comportamiento, ¿cierto? Como la baja autoestima, la inseguridad, eso también influye mucho también de pronto una relación, ¿cierto? Una persona que tiene baja autoestima o es insegura, le es difícil de pronto abrirse a una buena relación, a una comunicación. Entonces todas estas cosas van a influenciar mucho en la relación, no solo con el esposo, sino con las demás personas. Personas que de pronto en el pasado fueron tratadas mal, no les dieron la oportunidad de estudiar, de tener oportunidades de salir adelante. Eso mucho los limita mucho a pensar que no pueden tener una vida diferente. Y eso lo ve uno mucho en la iglesia. Uno trabaja con personas que todavía cuando cuentan cosas del pasado, se les vienen las lágrimas, lloran todavía, sienten ese dolor. Entonces están atadas a eso y obviamente eso va a repercutir mucho en la relación que puedan tener. Bien. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Alguna novedad, algo que quieras contarnos? No, pues muchos compañeros me conocen poco. No soy de ninguna iglesia de la Huelellana. Soy pastor de un ministerio, se llama Ministerio de Oración Un Nuevo Comienzo en Cristo. Está en Bello, Barrio Los Espejos. Soy conocido el pastor Edwin. Sí, estoy apenas con el comienzo de levantar esa obra. Pues ya tenemos iglesia, pero sí llevo 4 años trabajando en ese barrio y bueno, es como todo. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, el pastor Rodrigo había levantado la manito. ¿Qué pasó? José Pablo. Que no, al fin, que sí o que no. No, pues sí, yo creo que realmente una persona tiene que sanar primero, porque como decía la hermana, pues cómo vamos a amar a alguien más si no hemos sanado por dentro nuestras heridas y pues al final y al cabo podemos terminar hiriendo a las demás personas cuando no hemos sanado. Entonces es eso. Listo, muchísimas gracias, José Pablo. Vamos entonces a continuar. Vamos a observar entonces
la descripción del curso, de qué se trata, qué vamos a ver. Muchas gracias por todos los aportes. Les animo a eso, a que participen, porque eso enriquece pues todo lo que vamos a aprender. Ustedes tienen mucho conocimiento ahí donde están, la experiencia que tienen, los casos que han abordado. Entonces, todo eso lo que hace es enriquecer la clase y permitir pues que aprendamos muchas cosas. Vamos a ver entonces que el curso de Relaciones Humanas tiene unos objetivos y el objetivo central es que cada uno de nosotros nos formemos de manera integral, en donde podamos tener una visión bíblica acerca de las relaciones humanas, pero también una visión psicosocial. Es decir, desde lo psicosocial, qué podemos o qué herramientas o qué cosas ya se conocen, ya se han estudiado, que nos pueden dar una visión y una claridad, incluso nos pueden reafirmar lo que ya la palabra hace millones de años ya descubrió y ya dijo, ¿cierto? Sabemos que la base fundamental es la palabra, pero la ciencia también ya nos dice cosas y nos reafirma cosas que ya encontramos en la palabra. Entonces, ese es el objetivo central, que de manera integral cada uno de ustedes pueda tener esa visión bíblica y psicosocial y que podamos entender esa relación que nosotros tenemos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Algo que nosotros le enseñamos a las personas es que es una relación horizontal, pero también vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos estar mal con Dios y estar bien con el mundo, ¿cierto? Que no podemos estar bien con las personas y estar mal con Dios, que todo está estrechamente vinculado. Si tenemos una buena relación con nuestro Padre Celestial, estamos reconciliados con Dios, tenemos el ministerio incluso de la reconciliación y vamos a poder estar bien con las demás personas. Pero si estoy en discordia, si estoy en pelea con el prójimo, si estoy herido por el prójimo, si tengo una cantidad de cosas por resolver, no puedo decir que mi relación con Dios está intacta o no es afectada. Los objetivos generales de esta clase es que cada uno de ustedes, cuando terminemos este curso, podamos en primer lugar articular de manera bíblica y psicosocial las relaciones humanas y la sanidad interior, que podamos tener ambas visiones, la visión bíblica, pero también la visión psicosocial. También que se puedan aplicar los principios bíblicos y psicosociales para mejorar las relaciones interpersonales que tenemos. Nosotros como hijos de Dios necesitamos tener muy buenas relaciones interpersonales. Precisamente de eso se trata nuestro quehacer diario, ¿cierto? Relacionarnos con otros, relacionarnos entre pastores, entre líderes y tener un vínculo sano, fortalecer nuestras relaciones nos permite vivir mejor, nos permite tener una mejor comunicación, nos permite lograr objetivos juntos, porque no trabajamos solitos ni aislados, necesitamos siempre de las demás personas. También ser agentes de sanidad y restauración dentro de nuestra comunidad de fe. Ser agentes de sanidad era algo que tocábamos cuando veíamos introducción a la psicología, y es que todos podemos ser o agentes de enfermedad o agentes de sanidad, ¿cierto? Podemos contribuir para lo bueno o podemos también poner un granito de arena para dañar a las personas. Entonces, a través de toda esta clase, que nosotros nos podamos ser formados para ser agentes de sanidad y restauración a otros. Y un pilar fundamental que abordábamos en esa materia de introducción a la psicología era escuchar al otro, ¿cierto? Algo que parece sencillo, pero que tiene su cierto grado de dificultad. A veces no escuchamos, sino que ya tenemos respuestas preconcebidas en nuestra mente. A veces queremos ganar, queremos defendernos, a veces queremos tener siempre la razón en X o Y relación interpersonal. Entonces, ser un agente de sanidad con un pilar fundamental, aprender a escuchar al otro, ¿cierto? Cómo escucho a las personas que vienen a pedir un consejo, cómo las atiendo, qué cantidad de prejuicios o de juzgamientos saco, que no genera pues como un ambiente seguro para la persona que viene a buscar ayuda. Entonces, que podamos como objetivo principal ser agentes de sanidad y seguir fortaleciendo las capacidades que ya tenemos dentro de nuestra comunidad de fe para aportar a la sanidad y a la restauración de las personas.
También alabar a Dios por su ministración y sanidad a lo largo de esta materia. Es decir, tener como esa disposición para que el Señor nos hable, pedirle al Espíritu Santo que nos hable y ministra nuestro corazón a través de todo lo que podamos observar, por pequeñas cosas, ¿cierto? Que podamos ver, por cosas que de pronto usted ya conoce, usted ya ha visto, cosas que usted ya trabaja en su comunidad de fe, pero que el Señor está dispuesto y el Espíritu Santo está dispuesto a hablarnos, está dispuesto a incluso a sacar cosas que a veces pensamos que ya tenemos resueltas, sanadas, pero que todavía están afectando nuestras vidas. Algunas temáticas que vamos a observar fundamentos bíblicos y sanidad interior, los fundamentos bíblicos de la sanidad interior y las relaciones humanas. También vamos a ver amistad, comunicación y resolución de conflictos. Como se los venía diciendo ahorita, un pilar fundamental para las relaciones, la comunicación. También nuestra relación con el Padre y parte de lo que les explicaba y de lo que ustedes ya saben, y es que no podemos estar bien con la gente y estar mal con el Señor. La identidad, un tema súper fundamental cuando hablamos de sanidad interior, porque es precisamente lo que Dios reestructura cuando nos encontramos con Él, nos da una nueva identidad. También pecados y raíces generacionales. Vamos a ver entonces algunos conceptos. El primero es sanidad interior. ¿En qué consiste o de qué trata la sanidad interior? Y el concepto que tenemos acá es que es la obra restauradora de Dios en lo más profundo del ser humano. Dios nos conoce, conoce lo complejos que somos porque Él nos creó, y entonces Dios viene a intervenir y a orar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra memoria, en nuestro corazón, en absolutamente todo en lo que Él tiene que intervenir para traer sanidad y restauración a nuestras vidas. Entonces, más que una acción humana, es una acción divina. Hay cosas que nosotros humanamente hacemos, pero hay cosas que definitivamente no se pueden lograr sin la ayuda de Dios. ¿En qué se fundamenta entonces la sanidad interior? Se fundamenta entonces en la dignidad de la persona como hijo amado de Dios, y habla de ese valor que nos da el Señor Jesús cuando nos encontramos con Él. Si algo perdemos cuando estamos en pecado, cuando estamos apartados de Dios, es la imagen moral de Dios, y vemos que somos restaurados incluso en esa imagen moral cuando somos restaurados por medio de Jesucristo. También la acción sanadora de Cristo. En Isaías encontramos que Él vino a vendar a los corazones heridos, que Él nos da ese ministerio de ir a los que están oprimidos, a los que están heridos. Y me gustaría que por favor buscaran Isaías 61:1, o en su defecto en los evangelios también encontramos cuando Jesús habla de que Él vino precisamente a eso, para que algún compañero nos haga el favor y no lo lea. Yo se la leo, dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Amén. Entonces, si pensamos en esa palabra y en esas palabras que retoma nuestro Señor Jesucristo de Isaías, incluso pensemos que hay cárceles, y no son cárceles precisamente físicas en las que se encuentran las personas, son cárceles emocionales, cárceles espirituales de las que necesitan ser libres. Entonces, así como Dios toma ese propósito en su venida, libertar a los cautivos, vendar a los corazones heridos, también nosotros como hijos de Dios tomemos ese ministerio y ese llamado a la sanidad de las personas. También se fundamenta en que la gracia de Dios permite reconciliar la historia de cada uno de nosotros con amor, con verdad y con perdón. La palabra del Señor es la verdad, ¿cierto? Dios en su esencia es
amor, ni siquiera nos da amor, Él es fuente de amor y perdón. Entonces, sanar no es simplemente un proceso humano, aunque requiere de la voluntad, de la decisión humana, pero más allá de eso necesita una intervención divina y necesita una experiencia de encuentro con el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las personas estén dispuestas a que Dios sane sus heridas, que las personas reconozcan, incluso nosotros mismos si tenemos alguna herida, reconocer que tenemos esa necesidad de sanidad en cierta área de nuestras vidas, ¿cierto? Hay cosas que al día de hoy nosotros podemos decir, no, yo ya estoy súper bien, como muchos ahorita aportaban, se me facilita o se me dificulta un poco, o por el contrario tengo todas las habilidades, soy chistoso, soy sociable. Podemos decir eso, pero también podemos ser conscientes de que hay áreas de nuestras vidas que necesitan ser formadas, ser trabajadas, y negarlo nunca va a ser una opción para la sanidad. Cuando hay negación, no hay sanidad. Si reconocemos, podemos ser sanos. Cuando observamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él no se limitó a sanar el cuerpo. Para Él era incluso más importante la sanidad del alma. Y en muchas ocasiones Él dijo, tus pecados te son perdonados antes de sanar a las personas, dándonos a entender esa importancia, esa relevancia que tiene el alma, el espíritu, aún antes que el cuerpo. Y ya leímos Isaías 61:1, que habla que el Espíritu del Señor está sobre mí y nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces es un llamado para cada uno de nosotros para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué implica entonces la sanidad interior? Implica la sanidad de los recuerdos dolorosos. Un compañero nos mencionaba que incluso hay personas que se les salen las lágrimas hablando de ese tipo de cosas dolorosas que le han sucedido. Entonces, hay recuerdos y hay cosas que si duelen, que si están haciendo mella todavía, se necesitan prestarle atención. También la restauración de la dignidad perdida. Cuando nos hieren, cuando pasamos por situaciones dolorosas, la dignidad de las personas es afectada. Pensemos, por ejemplo, en una persona que sufrió violación, sea sexual o sea de sus derechos, de su patrimonio. Es una persona que su dignidad es afectada y es perdida. También la reconciliación con la propia historia, reconocer de dónde venimos, cómo es nuestra familia, qué falencias han tenido, qué fortalezas tienen, qué pecados se han transmitido de generación en generación, qué necesitamos sanar a nivel familiar, cómo interpreto, cómo yo me relaciono con la historia de mi familia. Y como les mencionaba ahorita, es la obra de Dios, la gracia de Dios la que permite la sanidad interior, pero la persona, cada uno de manera individual, tiene una responsabilidad y tiene una parte activa en la sanidad interior. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas necesitan reconocer sus heridas, reconocer la verdad del Señor, reconocer la palabra y permitir que la gracia de Dios transforme sus vidas. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados, a los de corazón quebrantado, y venda sus heridas. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces imagínense que una persona está pasando por infinidad de heridas, rechazo, abandono, que ha pasado por una cantidad de situaciones y que la persona conozca y sea consciente de que Dios no está lejos, está cerca, porque es una persona que necesita la intervención de Dios, que tiene su corazón quebrantado. Y además es necesario entender que cuando la persona se abre a la verdad, cuando la persona reconoce a Jesucristo, reconoce la necesidad de Dios y aplica ese contrito de espíritu delante del Señor,
puede venir la sanidad, ¿cierto? Porque incluso para recibir la sanidad de parte del Señor necesitamos esa humildad y esa rendición ante Él, esa humillación ante Él. También la sanidad interior es un proceso que implica las emociones y que implica lo psíquico, que implica la mente. Y en este proceso la persona debe reconocer las heridas del pasado, tiene que iniciar un proceso que transforme esas heridas, elaborar sus heridas de manera consciente para que pueda recibir una sanidad o puedan reducir el impacto del malestar, de los síntomas que la persona está teniendo. ¿Qué implica entonces elaborar de manera emocional, de manera psíquica, todas estas dolencias que la persona pueda tener? Como lo venimos diciendo, identificar experiencias traumáticas o identificar qué le faltó. Le faltó atención, le faltó, no tuvo las necesidades básicas del ser humano resueltas, tuvo necesidades en la infancia que no fueron cubiertas, no fue amado en su infancia, en el presente de pronto tiene ciertas relaciones rotas a causa de alguna carencia, alguna necesidad emocional. También implica que entendamos la relación entre los pensamientos, las emociones y las conductas. Todo esto está estrechamente vinculado. ¿Qué pienso acerca de esa herida? ¿Qué emociones tengo y qué conductas realizo? ¿Cuál es la interpretación de las personas de sus situaciones? ¿Qué más implica? Reestructurar las creencias distorsionadas. Todos tenemos creencias distorsionadas. ¿Cuáles son creencias distorsionadas? Por ejemplo, generalizar, todos los hombres son malos, todos los pastores son malos, hay personas que nos encontramos que dicen eso, todos los pastores son ladrones, o por ejemplo, no soy amado, no le importo a las personas, no me escuchan, me van a abandonar. Todos podemos tener creencias distorsionadas. Desarrollar una identidad más estable y una autoestima realista. Entonces, sabemos que cuando llegamos al Señor, nuestra identidad es transformada. Y el autoestima realista está relacionado con lo que dice el apóstol Pablo, que nadie tenga su estima o su valor más elevado de lo que debería ser, ¿cierto? Y ahí vemos que todos los extremos son malos. Si nos minimizamos al punto de que sufrimos, pero si somos egocéntricos, orgullosos y nos elevamos para allá, no le agrada al Señor, ¿cierto? Entonces necesitamos tener una autoestima realista. Entonces no se trata de que se vaya a borrar el dolor, se vaya a eliminar. Una persona posiblemente nunca vaya a olvidar que la violaron a nivel de memoria, posiblemente nunca vayamos a olvidar una infidelidad a nivel de memoria, pero vamos a recordar de una manera diferente. Eso es darle un sentido, una interpretación diferente y es transformarlo. Cuando transformamos esas heridas, entonces eso no va a gobernar nuestras vidas. No nos va a llevar a actuar de manera impulsiva, no nos va a llevar a actuar de ese tipo de formas que actuamos con dolor, actuamos el dolor, sino que nos va a permitir recordar, claro, que nos sucedió, que nos dolió, pero que tuvimos un proceso de sanidad en el que Dios obró y nosotros hicimos lo que nos correspondía hacer. Vamos a ver el concepto de relaciones humanas, pero me gustaría, antes de pasar al concepto de relaciones humanas, que algún compañero nos diga hasta el momento qué es lo que más le ha llamado la atención, qué quiere resaltar, un ejemplo que nos quiera dar de lo que hemos mencionado, algo que le parezca, mejor dicho, súper importante mencionar de lo que llevamos hasta ahora. Profe Nico, Livni Quintero. Sí. Profe, definitivamente resalto la importancia de la infancia. Yo no lo había visto de esa manera y al escuchar a mis compañeros me parece muy importante esa parte de la importancia de la infancia o de que
muchos comportamientos o pensamientos o sentimientos vienen de la infancia. Muy bien. O sea que el INNI no había tenido como esa perspectiva, no le había dado como tanta importancia, pero hoy puede. No, yo no le he dado, primero no le había dado esa importancia en lo que uno, en ciertas acciones que uno toma. Sí, por ejemplo, escuchar al pastor Freddy hablar de cómo él se volvió violento, pues si lo puedo llamar así, porque en su niñez pasó algo, entonces me hizo recordar que en cierta manera a mí me pasó más o menos similar. Yo soy hijo de pastores y pues desde niño he sido cristiano y por ejemplo yo hacia mi adultez empecé a tomar algo violento, algo lo que decía el pastor Freddy, y caí en cuenta de que efectivamente cuando niño, por ser evangélico en ese momento que le decían a uno, o cristiano, lo golpeaban, otros niñitos me golpeaban, entonces eso hizo como que activó eso en mí, entonces es muy importante y yo no lo había visto, o sea, no lo había notado. Listo, súper, muy bien. De eso se trata, de ir identificando cosas, ir atesorando cosas, porque eso nos va a servir mucho en el trato que vamos a tener con otras personas. No juzgar el comportamiento, sino pensar el por qué la persona es de determinada manera, qué vivió, qué experimentó, que tiene hoy determinada conducta. Ever Sainz, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ajá. Muy bien. Cuéntanos hasta el momento de pronto qué te ha llamado la atención de lo que hemos hablado. De todo lo que han hablado y ahorita está viendo que lo importante es que la persona reconozca. Y creo que a veces las personas no queremos reconocer de pronto las falencias que hay hasta que la persona lleve una salida interior. Entonces hay personas que dicen que están bien, pero como decía el pastor, que cuando recuerdan algo del pasado, aún todavía les está afectando. Entonces creo que lo importante es como persona reconocer que tiene carencias y poderla llevar allí a una verdadera sanidad. Súper. Muchísimas gracias, Ever. Bueno, pasamos entonces al concepto de relaciones humanas. Las relaciones humanas son vínculos interpersonales en donde nosotros nos formamos prácticamente. Precisamente cuando hablamos de la infancia, el niño aprende a hablar porque otro le habla. El niño interactúa porque hay otros a su alrededor interactuando con él. Y aun cuando el niño todavía no habla, ya tiene un lenguaje y ya se comunica con los adultos. Entonces, vamos a ver que a través de las relaciones humanas, por ejemplo, hablando de los niños y aún de los adultos, satisfacemos necesidades afectivas básicas. Nacemos con esa necesidad de afecto, con esa necesidad de ser valorados, de ser amados, de ser importantes, de ser vistos. A través de las relaciones humanas también construimos nuestra identidad. Y por ahí creo que ustedes mencionaron de la cultura. Todo en donde estamos inmersos influye en lo que somos. Nuestra familia, el lugar en donde nacemos, qué se practica, qué se hace en esa cultura donde nacemos. Si somos cristianos, eso influye directamente, incluso transforma la identidad de las personas. También en las relaciones interpersonales aprendemos a regular nuestras emociones, aprendemos a controlar nuestras emociones, aprendemos a identificar nuestras emociones también. Lo malo, por ejemplo, hablando también y centrándonos en el tema de la infancia, es que a veces queremos de pronto educar emocionalmente a los niños, pero no estamos educados nosotros a nivel emocional. Es decir,
que como adultos no tenemos la capacidad de regular emocionalmente a los niños porque no hemos logrado esa regulación emocional en nosotros mismos. Entonces, es muy importante eso, ser consciente de que en las relaciones humanas aprendemos a regular nuestras emociones, pero como el adulto, si no aprendió en un momento determinado a regular sus emociones, ¿cómo lo debe lograr para asegurar ese entorno de los niños que nos rodean? En las relaciones humanas también desarrollamos habilidades sociales y vínculos de apego. Los vínculos de apego vamos a profundizar más adelante un poquito y están relacionados a la forma, valga la redundancia, en que nos relacionamos con otros, y precisamente es una teoría aplicada a la infancia. Sin embargo, esa teoría también pues la podemos ver en las relaciones interpersonales que nosotros tenemos hoy. Según la teoría del apego, entonces, que vamos a, como les mencionaba, vamos a tener una actividad específica que nos va a permitir comprender mucho más esta teoría. Por ahora, según esta teoría, podemos aprender que las primeras relaciones nos van a enseñar varias cosas. En primer lugar, nos van a enseñar si el mundo es seguro, si puedo explorar, si puedo confiar en las personas. Las relaciones humanas también nos enseñan si somos dignos de amor y específicamente hablando en esas primeras relaciones de la infancia. También cómo manejar la cercanía y la distancia emocional. Hay personas que precisamente no les gusta el contacto físico, que no les gusta estar cerca de las personas, que se les dificulta, son más bien como introvertidos, pero eso tiene una razón. De pronto fue una manera de protegerse de ese sufrimiento, de ese dolor, de que cuando era niño no recibió esa misma cercanía, esa misma atención que requería en el momento. Esos aprendizajes de los vínculos emocionales en la infancia los vamos a reproducir y los vamos a ver reflejados también en la pareja, en las amistades, en nuestra relación con las autoridades y en la comunidad en general. En este caso podemos decir que en la iglesia, ¿cierto? Hay personas que pueden tener conflictos con su autoridad, con su padre, que pueden no haber tenido una muy buena relación con los padres y a nivel de su relación con sus pastores o con sus autoridades pueden presentar ciertos inconvenientes, ciertas inconformidades, ciertas luchas, y precisamente porque están llevando eso que no resolvieron en algún momento, lo están llevando a esas figuras de autoridad que tienen en el momento. También observamos que las relaciones interpersonales regulan las emociones, como ya lo decíamos, y eso teniendo en cuenta que si tenemos un vínculo sano, ese vínculo nos va a permitir estar tranquilos. Pero si tenemos un vínculo o un apego inseguro o inestable, eso va a tener pues consecuencias en cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos. Entonces, las heridas relacionales afectan profundamente la vida emocional. Nosotros somos sanados dentro de la comunidad, dentro de las relaciones, pero es en ese mismo escenario, en las relaciones interpersonales, donde somos heridos, donde somos lastimados. Bueno, la actividad que tenemos respecto al apego seguro, a los vínculos, es la siguiente, pero vamos a verla ahora. A ver qué tanto tiempo tenemos. Bueno, yo digo que tenemos hasta el momento un buen tiempo para empezar. Lo primero que vamos a hacer es investigar la teoría del apego de Bowlby. Y tenemos acá un link para ver cómo es nuestro estilo de apego. Es decir, cómo usted en la actualidad se relaciona o se vincula con las personas. Entonces vamos a iniciar con esa investigación ahí donde usted está
va a buscar en internet, va a escribir lo que tenga que escribir, va a tomar el apunte que tenga que tomar. Y después de eso, ese link que ustedes encuentran ahí, van a hacer la encuesta. Eso tiene varias preguntas y esas preguntas nos va a permitir entender cómo nos estamos relacionando en este momento. Profe, Entonces, perdón, ese link lo vas a mandar al grupo. El grupo ya está creado. sí. Listo. Entonces, ¿qué propuesta les hago? En este momento van a investigar, van a hacer van a investigar la teoría del apego. Entonces van a escribir apego seguro, apego ansioso, apego evitativo, que son los estilos de apego. Escríbalo en su celular, anótelo donde usted esté haciendo sus apuntes. Y para la próxima clase vamos a venir con esa investigación, con esa claridad de esos conceptos, y también vamos a venir con el cuestionario resuelto, es decir, usted va a identificar cómo se está relacionando usted actualmente. Un apego seguro, un apego ansioso, un apego evitativo, etcétera. Cuando usted esté desarrollando la actividad va a entender un poco mejor de lo que le estoy hablando. Y la próxima clase entonces vamos a iniciar con esa socialización de la teoría del apego a nivel general. No me tienen me la tienen Pregunta. que entregar. ¿Esta para Sí. investigar esta teoría del apego es en jóvenes o en adolescentes o qué? La teoría del apego principalmente se diseñó para ver el apego de los niños con sus figuras de cuidado. Sin embargo, es una teoría que se puede aplicar hoy en día en nuestra manera de vincularnos con otros, es decir, en los adultos. Pero inicialmente la investigación que se hizo y todo lo que se hizo era inicialmente con niños. Por eso el link que les voy a enviar tiene preguntas suyas con su pareja, en su entorno laboral, con sus amigos, va a tener preguntas de toda índole. Entonces quedamos en eso, ustedes van a investigar en estos minuticos que nos quedan, hagan la investigación y dentro de 8 días nos volvemos a ver, conversamos de esa investigación y traen también resuelto como ese tipo de apego que ustedes tienen, a ver si sí coincide, si sí les parece, si sí tiene que ver con ustedes, con su personalidad. Listo, entonces quedamos en eso. Sí, profe. Bueno, chicos, Listo, entonces profe. Dios la bendiga. Muchas gracias. Claro que sí, Dios los profe. bendiga. Dios los bendiga. Que les vaya muy bien. Buena noche. Dios le Gracias, bendiga, profe. compañeros. La Bendiga, bendiga. Profe, gracias. Luego. Dios le bendiga. Diga, Hasta luego, feliz noche. Bendiciones. Gracias, Nicole. Bendiciones. Bendiciones para todos. Feliz noche.